y la última, que es la que salió el año pasado, esta de acá, el 25 de marzo de 2023. Son los documentos legales que nos norman al manejo del paciente TB, dado que es una estrategia nacional de priorización nacional, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las definiciones operacionales? Caso probable de TB, persona que presenta síntomas o signos sugestivos de TB que incluía los sintomáticos respiratorios. Casos probables, ¿no es cierto? Caso de tuberculosis, persona a quien se le diagnostica TB y a la que se le debe administrar tratamiento. Caso de TB. Caso de tuberculosis pulmonar, persona a quien se le diagnostica tuberculosis con compromiso de parénquima pulmonar con o sin confirmación bacteriológica, ya sea bacterioscópica, cultivo o prevalvular. Ojo, que un paciente con síntomas y vemos una placa con un infiltrado típico, con presentación o inicio de o infiltración en árbol en brote por tomografía y un BK negativo, se inicia tratamiento. Ojo, ¿ya? Caso de tuberculosis extrapulmonar, ojo, persona a quien se le diagnostica tuberculosis en un órgano diferente a los pulmones, el diagnóstico se debe basar en base a un cultivo, cuando es extrapulmonar, ojo, cultivo, prueba molecular positiva o evidencia histopatológica y o evidencia clínica de enfermedad extrapulmonar. Entonces, en el extrapulmonar, ¿quién prima? La anatomía patológica y el cultivo, ¿ok? No los BKs. Esto es lo que buscamos que ustedes aprendan en cuanto a los términos operacionales. ¿Qué es conversión y qué es reversión en el tratamiento de TB? Conversión se considera cuando se tienen dos cultivos negativos consecutivos, con intervalo de 30 días después de haber tenido un cultivo positivo. Todos, cuando iniciamos un tratamiento anti-TB, queremos que se logre la conversión lo más rápido posible. ¿Qué es reversión? Luego de una conversión bacteriológica, o sea, se volvió negativo inicial, vuelve a presentarse dos cultivos positivos consecutivos, tomados en intervalos de 30 días. Eso es reversión. Caso nuevo, paciente con diagnóstico de tuberculosis que nunca recibió tratamiento anti-TB o que si lo ha recibido por menos de 30 días consecutivos o 25 dosis continuas. Igual lo seguimos, si tomó 15 días y 20 días y lo abandonó, y lo volvemos a captar a los 2 meses o al mes, igual lo catalogamos como caso nuevo. Caso antes tratado, paciente con diagnóstico de tuberculosis con antecedente de haber recibido tratamiento anti-TB por más de 30 días. Recaída en TB sensible, ojo, en TB sensible, no resistente. Paciente que presenta otro episodio de TB diagnosticado después de haber sido dado de alta como curado o como tratamiento completo o terminado. Recaída generalmente lo consideramos un año post dado de alta, un año. Abandono recuperado, paciente que no concurrió a recibir su tratamiento por más de 30 días. Paciente que por más de 30 días o 25 dosis haya dejado de tomar su medicamento, ya lo catalogamos como abandono. O pérdida de seguimiento, se llama según la última norma técnica. Ya no se considera el término de abandono recuperado, sino pérdida de seguimiento. Fracaso terapéutico, paciente que ingresa a un nuevo tratamiento luego de haber sido declarado como fracaso terapéutico. ¿Cuándo diagnosticamos como fracaso terapéutico? Paciente que al 4º mes de tratamiento tengamos un BK positivo. ¿Ok? BK positivo al 4º mes es fracaso terapéutico. En TB sensible, ojo, TB sensible. Paciente curado en TB sensible, paciente con confirmación bacteriológica al inicio, positiva lógicamente, que concluye el esquema de tratamiento y cuenta con una baciloscopía de esputo negativo. En el último mes de tratamiento, paciente curado. Tratamiento completo, o lo catalogamos como paciente con tratamiento completo, con confirmación bacteriológica al inicio, similar igual que al curado, que concluye esquema de tratamiento con buena evolución, y en quien no fue posible realizar la última vaciloscopía el último mes, igual, tanto tratamiento completo y paciente curado, ambas se consideran tratamientos de éxito terapéutico, porque han empezado como positivos y han terminado como negativos, ¿no es cierto? Fracaso terapéutico, lo que les decía, paciente con vaciloscopía o cultivo de esputo positivo a partir del 4º mes de tratamiento, fracaso terapéutico. Abandono, lógicamente, aquel que abandonó por más de 30 días y fallecido, lógicamente, algún paciente que falleció por él, ¿no? En cuanto a los esquemas MDR,
Curado, paciente que concluye el esquema de tratamiento y cuenta con 10 cultivos. Ojo, en el esquema sensible hemos hablado de solo vaciloscopías de control. En los MDR ya te pide cultivos. Entonces, curado es aquel que concluye el tratamiento y cuenta con 10 cultivos consecutivos mensuales negativos, ¿no? Los últimos 12 meses. Tratamiento completo es lo mismo, pero el cual el último mes no tenemos el último cultivo por X motivo, pero igual ambos conceptos, tanto curado o tratamiento completo, igual que en la TB sensible, se considera éxito terapéutico. Fracaso, difiere al sensible. Paciente que no logra conversión bacteriológica, ojo, al 6º mes, ya no es el cuarto, ¿eh? 6º mes de tratamiento, o en quien se produce reversión bacteriológica después del 6º mes, o cuando existe una ampliación de resistencia. Una de las pruebas aparece a un nuevo medicamento resistente. Abandono, lógicamente, el mismo concepto, más de 30 días o 25 dosis, haya dejado de tomarlas, abandono de tratamiento, ¿no? Casos de TB pansensible, aquel caso en el cual se nota o se evidencia por la prueba de sensibilidad que es sensible a todos los medicamentos, como su nombre lo indica. Caso de TB MDR o multidrogo resistente. Paciente que tiene resistencia, ojo, muchos se confunden ustedes en estos conceptos. ¿Quién es el MDR? Es aquel que tiene resistencia a isoniazida y rifampicina, nada más, muchachos. No nos interesa etambutol, no nos interesa piracinamida, solo es isoniazida y rifampicina para catalogarlo MDR. Paciente XDR, caso con resistencia simultánea a isoniazida y rifampicina, una fluoroquinolona y una droga oral tipo linezolid y bedaquiline. Paciente XDR o extremadamente resistente. TB monoresistente, lógicamente que aparece en la prueba de sensibilidad, resistente a una sola droga. TB poliresistente, ojo, no se confundan poliresistente con MDR. Caso en el cual se demuestra a través de una prueba de sensibilidad convencional resistencia a más de un medicamento anti-TB sin cumplir el criterio de MDR. ¿Qué quiere decir? Si sale resistente a etambutol, rifampicina y piracinamida, ese no es MDR, ese es poliresistente nomás. ¿Okay? El tratamiento es en base a la resistencia de las drogas. Pero si sale resistente a isoniazida y rifampicina, ahí sí lo catalogamos MDR y ahí cambian los esquemas, ¿cierto? Ahí cambian los esquemas. No se confundan entre multidrogo resistente y poliresistente, que es muy frecuente que lo hagan, por si acaso. Y algo nuevo que nos trajo la norma técnica del año pasado, en comparación a la de 2013, es precisamente el concepto de TB pre-XDR, ¿no? Que no había o no estaba en las anteriores normas. Y aquí les catalogamos ello a pacientes con resistencia simultánea a isoniazida y rifampicina y una fluoroquinolona. Entonces, en esos casos, se cataloga como paciente pre-XDR. ¿Okay? Pues estos son los términos operacionales que deben saber ustedes. Pues en base a la resistencia, y hemos hablado, ¿no? Pan sensible, MDR, resistente a isoniazida y rifampicina, XDR, isoniazida, rifampicina, una fluoroquinolona. Esto es antiguo, ya no los inyectables ya no encajan acá, sino entran las drogas orales, ¿no? Bedaquiline y linezolid. Caso de droga, cuando resistente a una sola droga y poliresistente a más de 2 drogas, pero que no cumple el criterio de MDR. Eso está facilito, ¿no? Listo. Vamos al tratamiento, lo que no se me agote. ¿Qué es lo que queremos con el tratamiento? El tratamiento, la base fundamental del tratamiento anti-TB es precisamente la asociación de medicamentos por la resistencia a la bacteria. Es evitar la selección de resistencia, ¿no es cierto? Son tratamientos prolongados, mínimo es 6 meses y puede llegar a 2 años, ¿no es cierto? Y el objetivo es matar las diferentes poblaciones bacilares. Ese es el objetivo del tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué poblaciones bacilares tenemos? Las de crecimiento rápido, las de crecimiento lento y los intermitentes, ¿no? Los bacilos de multiplicación rápida causan los síntomas, causan la resistencia, causan muerte, ¿no es cierto? Generalmente utilizamos drogas bactericidas para ello. Ahí vamos a ver una tablita que son las bactericidas. Los de bacilos de multiplicación lenta con los bacilos de multiplicación intermitente generalmente son causantes de las recaídas y ahí utilizamos drogas esterilizantes de mantenimiento. Las más potentes, lógicamente, nunca se van a olvidar, es isoniazida y rifampicina, que es el núcleo base del esquema de TB sensible. ¿No es cierto?
Entonces, acá están las drogas. Tenemos drogas de primera línea, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Esto ya se ha retirado por la alta ototoxicidad que tiene. Las drogas de segunda línea, canamicina, micacarpio, que ya felizmente en el tiempo ya las están retirando. La OMS ha indicado que no son drogas tan potentes, que no se deberían utilizar. Pero acá tenemos quinolonas, ofloxacino, levo, moxifloxacino, drogas más potentes. Y otras drogas que aparecieron anteriormente y no se les daba mucha importancia, y ahora en la nueva clasificación OMS son potentes, como la cicloferina, la etiopenamida, bedaquilina, denamanil, etc. Pero las otras drogas que estaban dentro de anti-TBs poderosos, el ácido paramino salicílico, etionamida, proteonamida, amoxicilina, masácido clavulánico, rifabutina, claritromicina, cloprazimina, meropenem, imipenicilestatina y minesolid. El más potente de todas las drogas del esquema es el minesolid. ¿Okay? Para que no se duerman. ¿Cuánto los esquemas? Aquellos de multiplicación rápida, extracelulares, normalmente tienen un pH alcalino neutro. ¿Quiénes actúan a ese nivel? Isoniazida, estreptomicina, rifampicina y etembutol. Los que tienen moderada replicación con pH ácido, normalmente intracelulares. Cuando hablamos de intracelulares, la piracinamida es lo mejor que tenemos, ¿no? Piracinamida, pero lógicamente nunca olvidar lo mejor de lo mejor, rifampicina y estreptomicina. Los que tienen escasa multiplicación o esporádica en lesiones generalmente gaseosas, rifampicina e isoniazida. Por eso es el núcleo base del esquema TB sensible. Y cuando hay focos fibróticos o calcificados, de escasa o nula multiplicación, va a depender lógicamente de la inmunidad del organismo. Hay algunos libros que indicaban que la TB se curaba sola en un 5 a 10%. Esto va a depender de la inmunidad precisamente del paciente, ¿no? Listo. Y acá tenemos este cuadrito que también es muy interesante porque nos habla de la actividad que tiene, ¿no? ¿Cuáles son los medicamentos que tienen más alta actividad, que previenen las resistencias y tienen actividad más bactericida y esterilizante? Que tienen alta actividad bactericida: isoniazida, rifampicina y las quinolonas. Moderada actividad: el minesolid, bedaquiline, delavenib, carbapenems y los inyectables. Y baja actividad bactericida, etionamida, cloprazimina y piracinamida. Actividad esterilizante: alta, rifampicina, piracinamida y quinolonas, moxilevo. Y moderada actividad esterilizante: linezolid, cloprazimina, bedaquiline, delamanid y carbapenems. De estos, los que tienen baja toxicidad van a ser las que normalmente utilizamos: etambutol, rifampicina, isoniazida, fluoroquinolonas tipo moxifloxacino, levofloxacino, bedaquilina, delamanid y carbapenems, ¿no es cierto? Y los que tienen moderada toxicidad es la piracinamida y linezolid. No olvidemos que la principal reacción adversa de drogas anti-TB es la hepática, y la causante es la piracinamida, ¿no? Entonces, esto es un esquema muy interesante para que lo repasen con calma, para que se den cuenta cuáles son las drogas más potentes bactericidas y cuáles son las drogas más potentes de actividad esterilizante. En realidad es la misma, si se dan cuenta. O sea, si luego se confundan en la pregunta. ¿Ya? Es cierto. ¿Qué más? La duración de los tratamientos: 6 meses, 2 años, en algunos casos en Valdepot, más de 2 años, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta el tratamiento de las diferentes TBs? Aproximadamente $800 el tratamiento completo de los 6 meses de la TB sensible, que tenemos el grueso, ¿no es cierto? ¿Y cuánto le cuesta al Estado el tratamiento del MDR? Aproximadamente $16.000 por un año y medio. ¿Cuánto le cuesta al Estado el tratamiento del XDR? $100.000 aproximadamente gasta el Estado en este tipo de pacientes, porque el tratamiento es gratuito, porque la estrategia de tuberculosis es una estrategia de prioridad nacional, ¿ok? Para que se den cuenta, la estadística es bastante alta, ¿no? Y bastante costosa también. Vámonos a los esquemas. Los esquemas de TB, esto para que nunca se olviden, y esto también que siempre se confunde, todas, absolutamente todas las TBs, excepto sistema nervioso central, miliar y osteoarticular, toditas son 6 meses, toditas. Esas 3 que he mencionado, como excepto, son 12 meses, muchachos. Es el esquema normal para una TB sensible: 6 meses, una fase inicial, intensiva, de lunes a sábado, diaria, de 2 meses,
Y una segunda fase de 4 meses trisemanal, solo con 2 drogas, isoniazida y rifampicina. Esquema para TB sensible. En la primera fase se deben administrar 50 dosis, eso siempre pregunto también, y en la segunda fase 54. Total esquema para TB sensible, TB urinaria, TB pleural, ¿qué otra TB vamos a hacer? Pericárdica, gástrica, enteroperitoneal. 104 dosis debe recibir el paciente. ¿Ok? ¿Cuáles son las dosis para pacientes mayores de 15 años? Hace una discriminación en la estrategia entre mayores de 15 años y menores de 15. Son las 4 drogas que utilizamos: isoniazida, rifampicina, piracinamida y tambutol. 5 miligramos kilogramo peso para isoniazida, 10 para rifampicina, 25 pira y 20 tambutol. En la segunda fase sube, ojo, si es trisemanal, sube la isoniazida a 10 con un tope de 900 y la rifampicina se mantiene con 10 miligramos. Ojo con esto, sube las dosis si la dosificación es trisemanal, pero si la dosificación es diaria, no sube absolutamente nada, se mantienen las dosis iniciales. ¿Ok? Cuando son menores de 15 años, las dosis suben. La isoniazida, que era de 5, ahora es 10. La rifampicina, que era 10, ahora es 15. Piracinamida 25 sube a 35 y el tambutol se mantiene en 20. Dosis máximas las mismas: 300 para isoniazida, 600 para rifampicina, 1500 para pira y 1200 para tambutol. Lo mismo cuando la segunda fase se mantienen las mismas drogas. Ojo, se mantienen las mismas dosis. Lo que se confundan cuando pongamos una pregunta en cuanto a dosis de mayor o menor a 15 años. ¿Ok? Este cuadro también es muy interesante porque nos indica las vías de absorción y de excreción de este tipo de medicamentos. Es así que la rifampicina tiene una absorción retardada por alimentos, por eso que se recomienda que lo consuman en ayunas. Su metabolismo es hepático y la mayor cantidad de excreción es por vía por heces, ¿no? Por heces, y un 30% por vía renal, orina. La isoniazida, altamente bactericida, mayor absorción también en ayunas, su metabolismo también es hepático, tiene mayor excreción renal. La piracinamida es un bactericida de medio ácido, ojo, bactericida de medio ácido. Su efecto de alimentos, la biodisponibilidad es mínima, su metabolismo también es hepático, 70% secreta por riñón. Al revés de la rifampicina, ¿no? ¿Se dan cuenta? El tambutol es un bacteriostático, ¿no es cierto? Pero probablemente es un bactericida también a altas dosis. El efecto de alimentos en la biodisponibilidad es mínimo, o sea, puede consumirse con alimentos, no hay ningún problema. Este tiene un metabolismo mixto de renal y hepático, 80% secreta por riñón. ¿Cierto? Las reacciones adversas son importantes en la cepa, ¿no? Entonces hemos hablado de la TB sin VIH, que es el esquema normal, 50-54 dosis, excepto lo que he mencionado, TB miliar, TB nerviosa central y osteoartritis. La tenemos clara esa, ¿no es cierto? Listo. El esquema en paciente TB sensible con VIH. ¿Hay una variación en el esquema? Sí, ¿no es cierto? Antes era 2-5, 2-7, 9 meses. Ahora la nueva norma técnica nos indica que solo son 6 meses de tratamiento, pero diario. Diario. Entonces, 50 dosis en la primera fase y ya no 54 en la segunda, sino 100 dosis, 150 dosis en paciente con TB sensible con VIH. ¿Ya? Listo. Paciente con TB biliar, paciente con TB sistema nervioso central, MECTB o TB osteoarticular. El esquema es de 1 año, diario. 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y tambutol y 10 meses de isoniazida y rifampicina. 50 dosis en la primera fase y 250 en la segunda. 300 dosis, muchachos. 300 dosis, ¿ok? La parte normativa no nos interesa mucho. Lo mismo al anterior cuadro, no me olvidé sacarla, me parece. 12 meses, pero con la particularidad de que debe añadirse corticoide, sobre todo en MECTB, TB osteoarticular y en algunos casos de pericárdica. Corticoide se recomienda que se utilice prednisona a dosis de 1 a 1.5 miligramos kilogramo día por 2 a 4 semanas y de ahí
ir disminuyendo progresivamente del 30% de la dosis paulatinamente hasta suprimirlo probablemente hasta las 6 a 8 semanas. Dependiendo del cuadro clínico se utiliza este tipo de medicamento, el corticoide. Si es una MECTEVI será una indicación absoluta, ¿no es cierto? Si es una milia con dificultad respiratoria será una indicación absoluta. Si es una TEVI osteoarticular que está comprimiendo médula, será una indicación absoluta. En esas TEVIs son las que se utiliza corticoide sistémico. A ver, plan, este hablamos creo, me parece. La TEVI extrapulmonar necesariamente tiene que ser bacteriológica, por histopatología y cultivo, ¿no es cierto? Esos son los diagnósticos. ¿Qué factores de riesgo tenemos para tener o contagiarnos de TB-MDR? Lógicamente que haya un contacto con un paciente TB-MDR, que tengamos un paciente con comorbilidad de VIH, que tengamos diabetes. Acá entramos también nosotros, trabajadores de salud, ustedes también, no se nos escapen. Intervalos cortos de recaídas, en menores de 6 meses de tratamiento hayan incurrido en un nuevo episodio de TB, factor de riesgo para MDR, ¿no? Personas suprimidas de libertad, en carcelería, personas que hayan presentado reacciones adversas a fármacos, pacientes que hayan recibido tratamiento particular. En realidad, el esquema TB no se puede comprar en una farmacia, no hay en realidad, es directamente manejado por el Ministerio de Salud. Abandonos recuperados, factor de riesgo para MDR, multitratados, factor de riesgo para MDR, que tengan un BK inicial de 3 cruces, ojo, 3 cruces, factor de riesgo para MDR, que no tengan un esquema adecuado, porque al final, si encontramos resistencia, es lo que vemos en el CRER, ¿no? Cuando los que han asistido al CRER se dan cuenta de que inician esquema, no han verificado en el sistema, salió monoresistente e isonacida y a los 4 meses recién se dieron cuenta. Y se está cambiando el esquema, ¿no? Entonces, a eso se refiere en cuanto a esquema inadecuado, porque está potenciando que haya ampliación de la resistencia. Contacto, que haya habido un contacto con un fallecido por TB, ¿no es cierto? Y paciente que haya tenido un fracaso terapéutico, son factores de riesgo para tener TB, MDR o multidrogo resistente. Ahí están ustedes. Cuanto a los esquemas de tratamiento, en las diferentes normas ha habido diferentes clasificaciones de las drogas. La última que utilizamos es esta de acá, que es la de 2018 que nos establece la OMS, donde indica ya la clasificación de drogas en base a la potencia. Entonces, a la cabeza van las quinolonas, levofloxacino moxi, pedaclina y linozolid. En el grupo B, clofazimina, cicloserina. En el grupo C, etambutol, delamanid, piracinamida, inversilestatina, micacina, etionamida, ácido paramino salicílico, ¿no? Y esta es la que actualmente se está manejando, que es la que he mencionado anteriormente. Esta es la de 2016, que inicialmente ponían a los inyectables, ponían otras drogas y había la clasificación D anterior a lo que se manejaba, pero en la actualidad el MINSA ya maneja este tipo de drogas, ¿no? que es el cuadrito que mencioné anteriormente, ¿no? En el grupo A, las quinolonas, pedaclina, linozolid, clofa. El grupo B entra cicloserina, que antes no se le daba importancia porque es una droga que se utiliza en pacientes con trastornos psiquiátricos, pero se ha dado cuenta que tiene un poderío anti-TB bastante espectacular, por eso la cicloserina es una droga bastante potente, clasificada en el grupo B. En el grupo C están las otras drogas que hemos mencionado, ¿no? Este es el esquema terapéutico que tiene la norma técnica de todas las drogas anti-TB que existen en el mercado y que podemos utilizar. No se olviden que mínimamente para un esquema TB necesitamos 4 drogas antituberculosas. Estos son los esquemas cuando tenemos casos individualizados de mono o poliresistencia y los esquemas correspondientes, ¿no? Este es un cuadro ya antiguo, porque si se dan cuenta, la isoniazida ha cambiado con los nuevos esquemas. Esto se manejaba anteriormente con la norma técnica 2013. Con la 2023 cambia. Previamente se utilizaba cuando estábamos hablando de resistencia a piracinamida, hablamos de meses, ¿no es cierto? O este esquema se manejaba cuando teníamos resistencia a isoniazida, 2,7 y añadíamos levofloxacino, ¿no es cierto? La nueva norma técnica, ¿qué nos dice? El esquema se resume en resistencia a isoniazida. Ojo, cuando pongo la pregunta siempre pongo así, ¿eh? La R minúscula siempre pongo y se pierden ustedes siempre. Siempre pongo minúscula, no es porque me he equivocado al teclear, sino que así es, ¿eh? Así es, ¿eh? Siempre pongo y se confunde. O sea, ¿qué significa eso? Resistencia isoniazida.
El esquema es 6 meses, de lo que eran 9 meses en 2 fases, ahora es una sola fase, con rifampicina, etambutol, piracinamida y levofloxacino, 6 meses. Esa es resistencia a isoniazida. Para los pacientes MDR o resistentes a rifampicina y MDR, han elaborado 3 esquemas. Un esquema oral acortado, un oral prolongado y un con inyectable. El oral acortado, 9 a 12 meses de bedaquiline, linezolid, clofazimina y levofloxacino. Un oral prolongado de 6 meses, tiene 2 fases o sea, son 20 meses, o 18 meses, perdón, de levofloxacino o moxifloxacino, si fuese el caso, bedaquiline, linezolid, clofazimina, cicloserina y piracinamida, y 12 meses de una quinolona, ya sea levo o moxifloxacino, linezolid, clofazimina, cicloserina y piracinamida. Y un esquema con inyectable, pacientes con comorbilidades, utilizamos este tipo de esquema, CESAR reporte de MDR, 6 a 8 meses, amicacina levo, cicloserina, etonamida y piracinamida, 12 a 16 meses de levofloxacino, cicloserina, etonamida y piracinamida. Estos son los esquemas para el paciente MDR. Lógicamente que cada esquema tiene una particularidad y requisitos, que eso se va viendo en el camino. Para eso tenemos las reuniones anuales de CREER, ¿no? Mensuales de CREER, perdón. Para los esquemas pre-XDR y XDR, que son los pacientes más complejos en realidad, se tiene que diseñar un esquema. Y el esquema, ¿cómo se diseña? Se incluye medicamentos del grupo A, que ya lo hemos mencionado. ¿Cuáles eran, muchachos, del grupo A? ¿Qué? Eran las quinolonas, ¿no es cierto? Más bedaquiline y linezolid. Se agrega un medicamento del grupo B, al que se presuma sensible, y se completa el esquema con drogas del grupo C, de acuerdo al perfil de resistencia y reacciones adversas que pueda tener el paciente. El tratamiento del pre-XDR y el XDR debe contar con al menos 5 drogas, ojo, ya no 4 como el sensible, sino 5 drogas. La fase de continuación debe contar como mínimo 3 drogas altamente anti-TB. El tratamiento en este tipo de pacientes pre-XDR y XDR dura entre 18 y 24 meses, 2 años de tratamiento. Doctor, ¿Grupo A? una consulta. O sea, Sí. para XR es grupo A más B más C Claro. y 2 drogas más. Ah, ya. Entonces, grupo A, 3 drogas. Grupo B, una, dice, ¿no es cierto? Y completamos con 2 drogas del grupo C. Ahí está el C. Ya tenemos 4 drogas y una del C podemos agarrar. ¿No es cierto? Imepenem, piracinamida, amicacina, deramidina, etambutol, etonamida. Cualquiera de estas drogas. ¿Qué dice la norma? 2 del A, 2 del B y cualquiera del C, dice, ¿no? Ya, ese es el esquema. Ahí están las 5 drogas. Está facilito, ¿no? Ya, listo. A ver. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto se manejaba en la norma técnica del 2013. Teníamos un núcleo base del esquema TB sensible, isoniazida, rifampicina. En la norma técnica del 2018 sale esta nueva indicación o sugerencia para el paciente MDR y XDR. Un núcleo base del XDR oral con linezolid, bedaquiline o delamidin, clofazimina, y un núcleo básico endovenoso con linezolid, con carbapenem y fluoridacina. Eran los esquemas que normalmente se manejaban. Ahora se ha simplificado en base a las drogas de mayor potencia. El grupo A, el grupo B y el grupo C. ¿No es cierto? Acá están los esquemas. Las drogas que se utilizan para que recuerden. Grupo A, levo, moxi, bedaquiline, linezolid. En el grupo B está solo 2 drogas, clofazimina, cicloserina. Y en el grupo C están las otras, ¿no? Imipenem-cilastatina, etambutol, piracinamida, amicacina y etionamida. Se agarra 2 de acá, 2 del B y puede completar el quinto con 1 del C, dependiendo de la resistencia y la sensibilidad del paciente, ¿no es cierto? Si es un hepatópata, es un alcohólico crónico, no utilizaremos drogas, no utilizaremos pira, por ejemplo, ¿no? Algunas que puedan causar mayor hepatotoxicidad, ¿no es cierto? El seguimiento básicamente es con cultivos mensuales. Tratamiento es largo, 18 a 28 meses, al menos 5 medicamentos. ¿Hasta acá alguna pregunta, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien.
No están dando pena, ¿no? Pues es un tema muy bonito este, en realidad. Es amplio, pero es muy bonito. A nosotros los neurólogos nos apasiona.